Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta jornada de transferencia tecnológica que hemos titulado una jornada sobre sostenibilidad, transformación e innovación en la industria alimentaria. O sea, una jornada que, como indicaba en la convocatoria, está promovida por el Centro de Referencia Nacional y que, como en el vídeo se indicaba, el Centro de Referencia Nacional es un nuevo centro que hemos creado aquí en el CIFEA de Molina y que como objetivo, como tienen todos los centros de referencia nacional, es trabajar por la innovación, el desarrollo y la investigación en materia de formación profesional. Este centro, como se indicaba, trabaja fundamentalmente como centro de referencia nacional, trabaja sobre todo en industria alimentaria y más concretamente en temas de transformados vegetales, de conservería vegetal. Entre los muchos objetivos que tienen los centros de referencia nacional es tratar de establecer alianzas con todos los actores implicados en el sector para trabajar en sus objetivos. Uno de esos objetivos es la promoción o la transferencia de la investigación. Nosotros no somos el centro de investigación científica, para eso están los organismos competentes, los centros de investigación o las universidades, pero sí dentro de nuestros planes de trabajo colaboramos con estos centros para transferir esa investigación, para darla a conocer al sector y a la sociedad y sobre todo fundamentalmente como siguiente paso para conocer qué formación va a ser necesaria para el desarrollo y la implementación de esa investigación para que llegue al sector, se pueda implementar y en consecuencia pues se gane en competitividad. Eso es un poco el recorrido que tiene que llevar la investigación hasta llegar al sector pasando por la formación y ahí es donde intervenimos nosotros en colaboración con las universidades, como he dicho, y con los centros de investigación. En esta ocasión, en esta jornada que hemos organizado para esta tarde, pues la hacemos en colaboración con dos universidades de la región de Murcia. Los dos primeros ponentes que van a intervenir van a ser de la Universidad Politécnica de Cartagena y terminaremos con una investigadora que va a presentar también un proyecto muy interesante desde la Universidad de Murcia. Todos relacionados con industria alimentaria y muy estrechamente también vinculados con el sector de la conservería vegetal. Por tanto, en primer lugar, además de la bienvenida a todos los participantes, quiero también agradecer la disponibilidad, la predisposición que han tenido a participar los ponentes, los tres ponentes que intervienen esta tarde, para lo cual ya les quiero también transmitir mi agradecimiento. Poco más, una vez situado el marco en el que se gesta y se desarrolla esta jornada de transferencia tecnológica y del centro que la promueve, pues prácticamente paso ya a la presentación del primer ponente de esta tarde, que nos va a presentar una ponencia sobre procesado mínimo en cuarta y quinta gama para aumentar el valor añadido de los productos hortofrutícolas y también para hacer una valoración de las perspectivas de futuro. Esta ponencia va a estar presentada por Francisco Artés Hernández, que es catedrático de Universidad en Tecnología de los Alimentos del Departamento de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena y que es el investigador responsable del grupo de post-recolección y refrigeración de la Universidad Politécnica de Cartagena. Todos son investigadores de reconocido prestigio con un currículum muy largo, lo voy a dejar aquí y posiblemente después podamos tener la oportunidad de conocer más a fondo una vez que hayan hecho la presentación, pues todo el alcance de su trabajo. Así que de momento, Francisco, pues es tu turno, adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, agradeceros a vosotros que, no sé si se me oye, se me ve y se me oye. Sí, se te oye. Vale. Sí. Comparto la pantalla. ¿Me confirmáis ahora que se ve la pantalla? Sí, faltaría solamente ponerla en modo presentación. Está puesta en modo presentación, pero me estoy viendo a mí. Voy a quitarme por aquí. Perfecto, ahora se ve bien, Francisco. ¿Ahora veis bien? Sí, se ve bien. No interrumpe nada esto, pues nada. Decía que somos nosotros quienes tenemos que agradeceros a vosotros, en especial a Pedro como director del CRN de Conservas Vegetales y a todo el equipo
el que haya, en primer lugar, organizado este tipo de jornadas de transferencia de tecnología y luego, pues, que nos llame a la gente de las universidades para que vayamos de la mano junto con este centro a poder transferir ese conocimiento que estamos generando desde nuestros institutos, de nuestras universidades o centros de investigación. Y bien, aquellos que no me conozcáis, pues soy profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, llevo ya más de 20 años en este campo de la tecnología de alimentos, actualmente catedrático y especializado en tecnología post cosecha, tanto en docencia, investigación, transferencia de tecnología e incluso en proyectos de ingeniería. Y tanto para productos enteros como para productos que es lo que hoy nos puede interesar más, que son productos mínimamente procesados, lo que sería la cuarta y la quinta gama. Cuando hablamos de esta transferencia de tecnología al sector es porque al sector los consumidores le han demandado que realice un nuevo alimento o un tipo de alimentos que la mayoría de veces viene encaminado a 4 pilares básicos que es lo que están demandando o lo que demandamos nosotros como consumidores. Obviamente un factor importante es el coste, es decir, tiene que tener un coste que es adecuado, pero no es el factor que más va a regir este tipo de nuevos desarrollos que la industria tiene que preparar. Primordial básicamente va a ser que sea un producto que sea placentero, que sea atractivo al consumidor con un muy buen aspecto visual, de sabor, forma, colores, que le atraiga el consumo. Y en los últimos años, y especialmente tras esta pandemia que estamos viviendo por el COVID, la gente se ha preocupado mucho de la salud y de comer más saludable y está requiriendo cada vez más alimentos, pues cuanto más saludables mejor, porque como estamos diciendo, la preocupación por nuestro estado de salud se ha hecho bastante más importante. Y el cuarto pilar en importancia que están demandando los consumidores a los alimentos, pero no el cuarto en importancia, el cuarto que comentamos aquí, es lo que se denominaría en castellano, aunque la terminología no es muy adecuada, la conveniencia. En inglés esto viene del convenient food, que sí que está mucho más asociado a que sea un producto, digamos, de una adecuada vida útil, con un ahorro de tiempo en la preparación, fácil de comer, fácil de usar o fácil de preparar, de manera que entonces te ahorre a ti tiempo de preparación. Entonces, las industrias tienen que buscar cuáles son las sinergias para encontrar ese alimento ideal que, como estamos diciendo, demandan los consumidores. Y para poderlo conseguir, se han tenido que establecer unas técnicas de procesado que se han denominado como procesados mínimos o procesados ligeros, procesados suaves, que son técnicas encaminadas a realizar un procesado poco agresivo con la calidad. Por eso se llama lo de mínimo. El mínimo no es por el número de procesos que tiene, sino porque haya unas operaciones de procesados que sean muy suaves, que tengan una afectación mínima sobre la calidad de la materia prima y que entonces pues, puedan consolidar esos 4 pilares que estaba demandando el consumidor, como que era la calidad sensorial, nutritiva, etcétera, seguridad, esa conveniencia y luego una adecuada vida útil a un precio determinado. Para ello, estas técnicas de procesado, dado que lo que quieren es que ese alimento esté dispuesto para consumir, dispuesto para usar, muchas veces intervienen tratamientos mecánicos y o físicos, como puede ser el pelado, el partido, rallado, triturado, etcétera. Frecuentemente estos productos ya cortados y desprovistos de la epidermis y de las partes no comestibles se suelen lavar, se suelen higienizar, luego se secan para ser posteriormente envasados con diversas técnicas de envasado, como puede ser la modificación de la atmósfera o realizando un vacío parcial, o si son en envases activos, envases inteligentes. Interviene también muchísimo y se va a poner mucho más de moda todavía el tema de los materiales con los que se va a realizar ese envase. Van a atender en un futuro hacia todos los temas de biodegradables. Hay muchísimo todavía que estudiar sobre películas comestibles, etcétera. Y frecuentemente, para no perder la calidad de un producto una vez que se ha desprovisto de su envoltura o su protección natural con la piel, porque
se ha desprovisto de la parte que al final no era comestible para disponer al consumidor solo de la comestible, pues se queda totalmente vulnerable al ataque por diversos microorganismos o por diversas oxidaciones, por diversas reacciones de oxidación, para lo cual puede ser conveniente en determinados casos que se añadan diversos aditivos que prevengan de esas oxidaciones o que prevengan de esas contaminaciones. Es posible también que en determinados alimentos se precise de un tratamiento adicional que pueda ser térmico o no térmico con diversas tecnologías en las cuales no me voy a centrar porque probablemente se hable a continuación por otro de los ponentes de esta charla. Entonces, haciendo una pequeña introducción a esto del procesado en cuarta y quinta gama, en primer lugar me gustaría hablar sobre el tema de denominaciones, ya que cuarta y quinta gama son términos muy extendidos a nivel coloquial incluso, pero que técnicamente no aportan mucho. Hay una terminología quizá más amplia que reúne lo que podría ser la definición de este tipo de productos, que es la de mínimamente procesado, como estos productos hortofrutícolas que están preparados para ser consumidos de manera íntegra e inmediata y que durante el proceso pues se han empleado diversas técnicas, como hemos dicho, que son poco agresivas con la calidad del producto, ¿vale? Y pueden ser de diversa índole, desde tecnologías mecánicas, físicas, térmicas, no térmicas, etcétera. Fundamentalmente son luego envasados y tienen una elevada calidad sensorial y nutritiva para durante una adecuada vida útil refrigerada, y obviamente son productos seguros. En esta terminología más amplia de mínimamente procesados se pueden englobar estos productos de cuarta y quinta gama. Cuarta gama hace más referencia al producto vivo, cuando estamos hablando de este tipo de fruta cortada o ensaladas preparadas o vegetales cortados, pero también podemos tener frutas, como hemos dicho. Esas frutas pueden estar dentro de su almíbar, pueden ser cosas que el consumidor, por ejemplo, esté demandando en los últimos años, tipo esta fruta ya triturada, donde el producto ya no está vivo, donde ha podido requerir una serie de tratamientos para preservar su calidad, térmicos y no térmicos, etcétera. O incluso este tipo de productos que van siendo más temas de quinta gama, que puedan tener pues la fabricación de hummus, fabricación de diversas salsas, purés, etcétera. Dentro de esta terminología de mínimamente procesados, a nosotros de manera técnica nos gusta englobar la cuarta gama bajo el término de mínimamente procesados en fresco, dado que el control de la temperatura por debajo de los 5 grados centígrados en esa refrigeración, no solo durante la comercialización, sino durante incluso el procesado, es imprescindible para poder conseguir una adecuada vida comercial. En esta terminología de cuarta gama es donde estamos hablando de esta serie de productos siempre vivos, frutas y hortalizas cortadas y dispuestas para su consumo íntegro e inmediato. Ese consumo conveniente que hemos dicho al principio. Esa terminología de cuarta o quinta gama, lo digo por hacer un poquito más de retrospectiva de dónde sale todo este tipo de cosas, es porque obviamente hay otras gamas de la alimentación previa, pero que no tienen esa terminología tan adaptada como pueda ser, por ejemplo, los productos frescos. A nadie se le ocurriría una lechuga entera decir que es una lechuga de primera gama, o las conservas clásicas, la segunda gama. Los congelados sería la tercera gama, y ya en los años 90, cuando aquí en Europa empiezan a entrar este tipo de productos, son productos relativamente recientes, estos productos mínimamente procesados en fresco, como hemos dicho, por terminología comercial en Francia se les asocia a productos de la cuarta gama, porque fue una revolución, o pretendía ser una revolución. Término que se consolidó hasta nuestros días, pero como hemos dicho, pues no aporta excesiva información. Se ha consolidado tanto que ya salió lo de la quinta gama, como conocemos, o ya tenemos hasta sexta gama, séptima gama, y probablemente vengan todavía más gamas. Bien, en la actualidad es un mercado que está en tremendo auge. No hay nada más que, como consumidores, darnos una vuelta por los supermercados o incluso reflexionar sobre cuál es nuestro comportamiento en el consumo de este tipo de productos, y vemos ya que tenemos auténticas comidas completas, no solo ya en la fruta y la hortaliza individual puesta al consumidor, sino que además vemos pues comidas completas donde
el tema de la base del producto hortícola se ha complementado ya pues con hidratos de carbono, proteínas, etcétera, como huevo, pan rallado, o picatostes, quesos, aceitunas, un montón de complementos, de manera que al final se pueda tener hasta la comida completa. El tema de las frutas, si bien en España todavía su consumo bajo este formato es muy reducido, bastante por debajo de lo que puede pasar en Estados Unidos, en determinados países tipo centroeuropeos o en Estados Unidos ya hay auténticos lineales de este tipo de productos, como estamos observando en la fotografía, o sea que incluso tiene esas perspectivas de crecimiento, dado que este tipo de productos dentro del segmento de productos hortofrutícolas, pues parece ser que es el que más perspectiva tienen de que puedan crecer en los próximos años. Y tal y como ha venido sucediendo en estos últimos años. Ello es debido, pues, fundamentalmente a que los hábitos de consumo han ido cambiando en los últimos años. Cada vez se ha tenido menos disponibilidad de tiempo para preparar las comidas y además de que se ha tenido menos disponibilidad de tiempo, es que no se ha querido dedicar el escaso tiempo que se tienen a preparar la comida y que se ha preferido que te lo den hecho, que te lo den preparado, lo que sería dispuesto para consumir. Se han simplificado también las comidas. Antes estábamos mucho más acostumbrados a comer un entrante, un primer plato, un segundo plato y postre. Ahora hay muchas personas que quieren pues reunir todo lo que es conveniente consumir en la dieta, en la dieta diaria, pues a lo mejor en un único plato. También conocemos que en la actualidad prácticamente trabaja la unidad familiar, no hay ninguno de los miembros que se dedique a encargarse de hacer una comida donde te lleve un tiempo excesivo de preparación. Y luego también el tema de que cada vez hay más jornadas continuas de trabajo, donde se dispone de un tiempo muy reducido para comer, incluso en el mismo trabajo, de manera que ese hábito de consumo de la comida pues necesitas que sea un tiempo bien aprovechado en el cual la preparación sea prácticamente nula, que sea simplemente el tiempo para consumir. Luego, además, sabéis que han habido una serie de modas que han ido relanzando el consumo de este tipo de comida saludable. Está gustando mucho lo fresco, lo natural, lo crudo, lo crujiente. Además, sabemos que tras el COVID todos nos hemos preocupado muchísimo por nuestra salud, ¿vale? Es otro factor a tener en cuenta, con lo cual las frutas y las hortalizas pues presentan un campo tremendo, ¿no? Pues para ser beneficiosos para nuestra salud. O sea que la gente se ha autoconcienciado más de consumir este tipo de comida más saludable, en base también a que les va gustando el que sean cosas variadas, tipo mezclas, ensaladas, macedonias para frutas, que sean cosas nuevas, que haya variedad, que haya comidas étnicas, etcétera, de manera que este tipo de consumo se ha ido fortaleciendo en los últimos años. Si atendemos a realmente lo que dicen pues, gente que hace estudios de mercado sobre qué es lo que ha venido pasando con este sector en los últimos años, pues dentro de las publicaciones que quizá en España se puedan considerar más relevantes, las que realiza Alimarket anualmente, vemos como en 2019, en la zona de la izquierda, vemos que se hablaba de una gran perspectiva de crecimiento, ¿vale? Que todavía cuenta con un enorme recorrido, con muchas inversiones y novedades. O sea, la I+D en este sector estaba bastante consolidada. En 2020 este boom seguía continuando al alza en función siempre de lo que pide el consumidor y se estaba fortaleciendo mucho el tema de ensaladas completas, como hemos dicho, productos microondables o incluso el tema de frutas que, como hemos dicho, tenían fuertes incrementos. Una constante de que el mercado funciona bien es que las empresas siguen invirtiendo continuamente y ya se empieza a hablar de fuerte apuesta por sostenibilidad en la producción. En el último informe disponible, que se hizo en abril de este año, bueno, pues ha habido un pico ahí de inflexión, algo que parece ser que va a ser un bypass, en base a qué es lo que pasó en 2020 debido al COVID, donde obviamente este tipo de productos también tenían muy buena salida por todo lo que era la comida fuera de casa, el sector horeca, hostelería, restauración y catering.
¿vale? De manera que entonces, con lo que pasó en 2020, donde hubo poca comida fuera de casa, este sector cayó, pero no cayó a unos niveles desorbitados. De todas formas, releyendo un poco este informe, lo que se ve es que el futuro se presenta con optimismo y que en breve se prevé que vuelva otra vez al crecimiento. Un crecimiento que se estaba estipulando en los últimos años en torno a un 6, 7, 8%, que es bastante importante para este tipo de mercados. Atendiendo un poquito a conocer cómo está el sector en cuanto a los productos que más se consumen, vemos pues que el volumen, estaríamos hablando de unas 90.000 toneladas, suponiendo cerca de unos 600 millones de euros, donde, como hemos comentado, las frutas todavía presentan muy poca presencia dentro del mercado, son mucho más difíciles de trabajar, por debajo de un 2% de presencia en el mercado, un mercado que está básicamente dominado por verduras y ensaladas completas, prácticamente a partes iguales, como estamos observando de estos gráficos. Y estos productos, pues si bien hay unas 50 empresas en España que tengan como actividad comercial la preparación de este tipo de productos en cuarta gama, de esas 50, pues prácticamente el 60% del mercado lo fabrican las 4 o 5 primeras. Y entre las 10 primeras pues podemos encontrar a Food Diverse, el grupo Food Diverse, antiguo Verdifresh, que tiene su sede en Ribarroja del Turia, Floret, que probablemente la conozcáis, en Navarra, Primaflor, en Pulpí, en Almería, la cual pues tuvimos la suerte y el placer de poder diseñar el proyecto con el que se está produciendo este tipo de ensaladas todavía 20 años después en la actualidad. Luego tendríamos a Vegetales Línea Verde. Esta es la principal empresa italiana que compró fábrica y se instaló en España. Está ya en la posición número 4. Anecop, transformados de patata. En el número 7, Kernel, en la cual tuvimos también la oportunidad de colaborar en la puesta a punto, al principio de mi carrera investigadora, en las instalaciones que tiene en Los Alcázares, aquí en Murcia. Y luego en el número 10, por ejemplo, tendríamos al grupo GS España, donde hemos tenido durante 6 años una cátedra de investigación en la Universidad Politécnica, a la cual he tenido la suerte de poder dirigir. En cuanto al diagrama de flujo del proceso industrial, simplemente hacer una llamada de atención a que, como hemos dicho, la clave del éxito de la preparación de este tipo de productos mínimamente procesados en fresco o de la cuarta gama era el tema de que era preciso el de una refrigeración del producto incluso durante la preparación para poder obtener al final una calidad adecuada del producto. De ahí que además dentro de este diagrama de flujo observemos cómo se hablan de temperaturas recomendadas. Dentro de lo que sería, simplemente para centrarme en la línea del procesado, cuando el producto es acondicionado, cuando es cortado, es partido, pelado, deshojado, rallado, etcétera, que es justo cuando el producto se queda totalmente frágil, se queda desprotegido de la parte no comestible, de la piel, etcétera, y se queda expuesto a contaminación, a deshidratación, a oxidaciones, etcétera, es cuando a partir de ahí hay que extremar el tema de limpieza, con lo cual suele pasar a unas instalaciones ultra limpias, se llama ahí la zona limpia, y a bajar la temperatura totalmente para frenar drásticamente todos los procesos fisiológicos y metabólicos que vayan a degradar la calidad, donde se hace un prelavado, un lavado de desinfección frecuentemente con hipoclorito sódico, luego se enjuaga, se seca superficialmente, si son hortalizas foliáceas suele ser centrifugación, se mezclan, se pesan, se envasan generalmente en atmósfera modificada, hay un control de calidad y la posterior refrigeración para preparar las cargas y que vayan a transporte frigorífico y distribución cuando se tenga el OK microbiológico, que suele ser prácticamente al día siguiente del procesado. En lo que serían las principales etapas para la elaboración de productos en quinta gama, básicamente las etapas iniciales son muy similares y una vez tenemos nuestro producto ya desinfectado, enjuagado y secado, pues se puede producir un envasado. Ese envasado, en vez de en atmósfera modificada, suele ser a vacío.
o suele ser con barrido de nitrógeno. Si hay que dar algún tratamiento térmico, se aplica ahí. Y una vez que aumente esa temperatura del producto en el tratamiento térmico, pues habría que enfriar rápidamente el producto, ¿vale? Bien. Hemos comentado también, claro, que este tipo de productos generaban un determinado valor añadido. Si entendemos como valor añadido aquellas características adicionales para que el producto sea más atractivo frente a la competencia, pues claro, estamos viendo que por un lado tú tienes la oportunidad de comprar una lechuga entera o comprar una bolsa de lechuga. Eso podría ser el ejemplo más sencillo, quizá tampoco sería el ejemplo más representativo de esto, porque cuando, por ejemplo, tú quieres hacerte una ensalada en tu casa una noche y tienes que comprar pues 4 tipos de productos más 4 toppings, pues a lo mejor la característica, digamos, de ese valor añadido, de esa característica adicional que se le da a que tú lo puedas comprar ya preparado, la pones mucho más en valor que si tienes que comprar tanta materia prima para luego realizarlo tú y a saber qué haces con esa materia prima. Porque estás aportando de más a un producto que era esa materia prima que la puedes comprar entera y hacer tú el trabajo, es decir, algo que no era necesario el que se aportase, pero que es una ventaja para luego el consumidor que no quiere realizarlo y por eso va a elegir ese tipo de productos, ¿vale? Es decir, le va a ofrecer una serie de beneficios al consumidor o al cliente primero que lo va a comprar, de manera que se diferencia de su producto, de su competencia, que sería la primera gama, e incluso tiene una repercusión en el precio, ¿vale? Además de generar ese valor añadido, tú luego puedes repercutirlo en el precio. Vemos que teniendo esa materia prima, intervienen otra serie de factores durante la elaboración de ese tipo de productos, como es pues, el trabajo que hay alguien que lo está realizando en vez de el propio consumidor que lo va luego a consumir, y luego pues una serie de herramientas con las que va a realizar ese trabajo, pues llámese el capital para realizar ese trabajo, para obtener al final este producto elaborado donde vemos que a la hora que se ha aplicado, digamos, ese valor añadido, ese trabajo para revalorizar un poco el producto final, se puede repercutir con un mayor precio. El ejemplo, digamos, más sencillo es como podemos observar cuando hemos visto en muchos países cómo te ofrecen fruta por la calle, ¿vale? Sobre una materia prima que la tenemos incluso a la vista, vemos cómo se realiza un trabajo, el mismo trabajo incluso que podríamos realizar nosotros en nuestras casas, que es realmente lo que estamos realizando, con unas herramientas, con un capital muy básico, incluso para obtener un producto 100% comestible, de manera que que se haya incrementado, digamos, con ese valor añadido final y que el consumidor está dispuesto a pagar por no tener que realizar ese trabajo o podérselo, por ejemplo, pues, consumir en cualquier lado, ¿vale? Entonces, ese valor añadido frente a una cadena de producción clásica y básica en lo que podría ser la post cosecha, como estamos mirando, pues significa realizar esas operaciones unitarias de proceso que le doten del valor añadido dentro de la, digamos, incorporándolas dentro de la cadena de producción, pues para poder tener este resultado final. En resumen, pues podríamos hablar que este valor añadido pues también es adecuado para la sociedad. Es decir, estamos ahorrando tiempo en la preparación de diversos alimentos, podemos organizarnos mejor nuestro tiempo para el trabajo o incluso nuestro tiempo libre o dedicarlo a lo que queramos o incluso no tiene que ser a no cocinar, sino que sería a lo mejor pues a preparar otra serie de alimentos de manera que a nosotros nos ahorren hacer una serie de trabajo que es lo que no nos interesa, por ejemplo, hacer o más nos cuesta hacer en casa. Luego también tiene un valor añadido porque es fácilmente consumible o preparable, de manera que incluso pues, se pueda transportar, lo puedas comer en cualquier parte. Para la gente incluso que trabaje pues, fuera de casa, pues es una solución bastante adecuada. Está ayudando a promover el consumo de frutas y hortalizas, con lo cual mejora
la salud de la población y, dado que son muy buenos para prevenir la aparición de diversas enfermedades, pues puede estar contribuyendo a un menor gasto sanitario este tipo de alimentos. En conclusión, el mercado este de la cuarta gama estamos viendo que tiene un crecimiento con un elevado valor añadido. Hay frecuentemente innovación y desarrollo tanto del producto como del proceso, lo cual incrementa aún más el valor añadido y está mejorando el sector de la alimentación, el estilo de vida de los consumidores, incluso el conocimiento por parte de las empresas que está diferenciando pues al país. En cuanto a nuestra particular transferencia de tecnología que hemos venido realizando en estos años, pues ya hemos comentado que en nuestro grupo llevamos trabajando muchísimos años. En particular, pues yo llevo trabajando en este campo más de 20 años y hemos tenido oportunidad de trabajar con muchísimas empresas. Además, también hemos tenido la suerte de recibir algunos reconocimientos en este aspecto. El último, pues lo tuvimos en octubre pasado, hace escasos 2 meses, donde pues se nos reconoció ese desarrollo que teníamos en el grupo por la transferencia de tecnología al sector industrial en una gala celebrada en Madrid, donde otros de los premiados pues eran también personas relevantes dentro de diversos ámbitos de la sociedad española. Entonces, a la hora de transferir la tecnología, ¿no? Hay que pensar las cosas desde otro punto de vista, porque para transferir la tecnología hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, debe haber una necesidad de estudio, que bien pueda venir demandada por la sociedad o bien pueda ser pues, una idea de una empresa del sector productivo que quiere tratar de impulsarla y que necesita pues, de alguien que le ayude a promover esa idea o a desarrollar esa idea. Toda la investigación para poder abastecer o poder dar una idea o dar una solución a una necesidad suele requerir de investigación. Investigación que tiene 2 fases. En una primera parte tendríamos lo que es una investigación básica. Hay que conocer, digamos, los fundamentos, hay que conocer los principios, hay que conocer los porqués, ¿vale? De cualquier tipo de tecnología, sin más y menos, fruta y hortalizas. Recordad que aquí estamos elaborando productos hortofrutícolas desprendidos de su epidermis natural, de sus partes no comestibles que han sido trituradas, partidas, rayadas, cortadas, con lo cual todos sus procesos degradativos de calidad, su fisiología, etcétera, pues se ven exponencialmente acelerados, de manera que hay que conocer muy bien todas las tecnologías que nos permitan frenar esas pérdidas de calidad, tanto en los fundamentos, en la investigación básica, como en la aplicación de esas técnicas en particular para cada producto, porque cada producto suele ser distinto y son distintos. Tú puedes conocer el entorno global, pero luego cada producto necesita, como decimos nosotros, como un traje a medida, ¿vale? Que sean específicos de eso. Con ese conjunto de investigaciones, con ese conjunto de investigación básica y aplicada, podemos ser capaces de transferir los conocimientos y los resultados, esa tecnología, para desarrollar ese producto, ese servicio, un proceso productivo, por ejemplo, a la industria para que abastezca, por ejemplo, pues a esa sociedad. Y una sociedad, una vez que ya ha tenido eso, va a seguir demandando continuamente nuevas investigaciones, de manera que el círculo se va cerrando y esto es un círculo que no tiene fin, de manera que cada vez la I+D va a ser potenciada. Pero ojo, para hacer I+D al sector productivo, el primero que tiene que querer especializarse y poner toda la atención es el mismo sector. Ahora, hay veces también que nos ha pasado donde tratas de hacerle ver a la industria de que debería pues, innovar o que debería de ir por una vía y en la industria pues ves que a lo mejor no tienen el día a día disponible para poder investigar sobre ese tipo de cosas, para poder especializarse, para poder hacer I+D. De ahí que entonces, digamos, esa simbiosis, esas sinergias, esa colaboración entre empresa y centros públicos, pues pueda ser muy importante y al mismo tiempo necesario, puesto que además hay gente que desde fuera puede ver las perspectivas distintas a como se ven desde la propia empresa.
Un poco de ámbito personal y por dar algunas pinceladas de lo que hemos venido haciendo durante pues, estos casi 20 años que hemos comentado, donde estamos trabajando en transferencia de tecnología en lo que es la cuarta y la quinta gama del sector industrial. Estuvimos participando en el año 2003 al 2005 en un proyecto europeo donde se establecieron las bases para el procesado mínimo en fresco de arilos de Granada. Es un proyecto europeo con participación de diversos países, diversas empresas. De ese mismo proyecto, la empresa Juran Metals, estará por aquí abajo que no se ve, la empresa Juran Metals patentó la máquina para extraer los arilos de Granada sin problemas de daños mecánicos. El IBIA, que también estaba participando, pues patentó una máquina clasificadora de color. Nosotros patentamos, por ejemplo, un procedimiento para el procesado mínimo en fresco de esos arilos de Granada, junto con una empresa de Elche. Sacamos 3 tesis doctorales, un montón de publicaciones y la verdad que fuimos capaces de publicar y de transferir, digamos, esos conocimientos, pues para poder tener esas granadas mínimamente procesadas en el mercado. Algo muy similar fue cuando en 2004 la empresa que estaba vendiendo todo el haba fresca a Mercadona nos contactó para ver si éramos capaces de realizar una transferencia de tecnología sobre si eran capaces dentro de esa misma empresa de suministrar el haba en el formato de cuarta gama, porque Mercadona le había dicho que sí se lo iba a comercializar. Entonces, en primer lugar, patentamos lo que podría ser el método industrial para procesado mínimo en fresco de habas y de otras vainas tipo guisantes, incluyendo además un diseño que se le hizo para lo que podría ser una posible planta de procesado, donde luego se ejecutó esa planta de procesado de manera ingenieril y haciendo construir los equipos en unas reducidas dimensiones que se adaptaban a esa empresa. Y además luego de la investigación y de la transferencia también se pudo realizar una tesis doctoral que defendimos en el año 2017. Entre otras de las transferencias que hemos estado haciendo de esta serie de productos mínimamente procesados, estamos hablando de los años 2006, que era cuando obviamente hablamos de transferencia de cuando estos alimentos todavía no estaban a disposición del consumidor en los lineales. Es con la empresa aguileña Pozo Sur, cuando ayudamos a desarrollarle lo que ya llaman ahora sus periquetes de sandía, esa sandía mínimamente procesada, donde además de la transferencia de tecnología que se le realizó, uno de nuestros egresados, Andrés Conesa, estuvo trabajando para la empresa, a ayudarle a desarrollar este tipo de productos que incluso recibieron premios a la innovación en el año 2008, si no recuerdo mal. Uno de nuestros mayores retos quizá también pudo ser cuando en el año, calculo que 2008 por ahí, la empresa Sakata Seeds, pues nos viene con este tipo de brócoli, un brócoli que quizá hoy en día ya está bastante conocido. Es un brócoli que habían desarrollado, que ellos ya llamaban Bimi, y nosotros lo llamábamos un brócoli tipo mini, porque era lo que prácticamente pues, parecía ser. No se conocía todavía prácticamente ni su comportamiento, ni su forma de procesado, etcétera. De manera que entonces firmamos varios contratos de investigación para estudiar y poder transferir, digamos, el conocimiento a la empresa en base a, por ejemplo, en cómo se comporta, digamos, de manera fisiológica y metabólica en diversos formatos, tipo, por ejemplo, cuarta gama, como estamos viendo bien, qué tipo de atmósferas se benefician, a qué temperatura, etcétera. Vemos algunos como no salieron absolutamente nada bien, otros los tallos aparecen curvados y en otros de los tratamientos pues se ven bien. O también las posibles formas de cocinado que mejor podrían ser utilizadas en lo que sería un producto en quinta gama para prevenir la pérdida de sus propiedades nutricionales. Sería el desarrollo de nuevas formas de presentación. Todo ello, obviamente, además de hacer la transferencia de tecnología, hacer los informes y reportarlo, pues nos dio lugar a que teníamos también que enseñarse lo que eran también temas demostrativos. Incluso Sakata es una empresa que es japonesa,
pues gente que vino incluso de Japón a ver in situ lo que se estaba haciendo y diversas personas de todas partes del mundo pues a ver lo que se estaba haciendo. Este contrato de transferencia la verdad que tuvo bastante impacto. De hecho, además salió dentro de un programa sobre superalimentos en Comando Actualidad, en Televisión Española, donde pues se observa como ahí en la escuela, pues tuvimos ahí la oportunidad de comentar este tipo de cosas, las bondades que tenía este nuevo producto y las técnicas, digamos, de procesado mínimo, las técnicas de procesado mínimo que estábamos recomendando que la industria llevase a cabo para luego pues, poder comercializar este tipo de productos con la menor pérdida de calidad, fundamentalmente nutricional, pues posible. ¿Vale? Otro de los, digamos, resumiendo un poco en todas las transferencias estas que hemos hecho, pues otro de los, digamos, de los momentos clave, o por lo menos de los que más nos pudieron sorprender y mayor impacto pudieron tener, es cuando dentro de la tesis de esta chica brasileña, de Tamila Klug, que se defendió en octubre de 2018, era una tesis que estaba basada en desarrollar nuevos productos a base de vegetales, entre los que se incluían purés, zumos, salsas o pestos y humus, ¿vale? De manera que se aplicaban diversas tecnologías de procesado poco agresivas con la calidad para que se preservasen sus compuestos fitoquímicos, sus nutrientes, de la mejor manera posible. Y justo cuando estábamos ya a punto de leer la tesis, pues sale una convocatoria sobre el premio de la Fundación Covirán al desarrollo de un nuevo alimento que no está en el supermercado a base de productos hortofrutícolas, al cual pues decidimos presentarnos. Nos presentamos bastantes productos y fueron haciendo selecciones hasta que al final los 3 que habían superado todas las fases, pues se nos invita en Granada, esto fue en el año 2018, en diciembre de 2018, se nos invita a Granada a hacer una exposición técnica de este tipo de productos y hacer una cata, como estáis viendo aquí, pues con nuestra presentación que nosotros le dimos ante pues, un panel de evaluadores, donde también dio la casualidad que nosotros éramos la única universidad que participaba en este evento. El resto eran empresas y departamentos de calidad de las empresas con sus nuevos productos de I+D, y nosotros, pues bueno, veníamos con este producto teniendo la suerte de que, bueno, al final consiguieron vamos, o consideraron, mejor dicho, pues que el premio nos lo merecíamos nosotros y pues ganamos ahí un premio, pues además de económico, tenía implícito el que se iba a desarrollar el producto, se iba a comercializar. Pero claro, nosotros al no ser empresa y al haber quizás roto un poco los esquemas de la Fundación Covirán, se nos permitió vender esta explotación de la fabricación del producto y pudimos venderlo al Grupo La Caña, que con otro contrato de transferencia donde le asesoramos también al equipamiento para el procesado y la validación, la distribución en planta, porque ya ellos estaban fabricando algo muy similar, como era el guacamole o era pulpa de aguacate, etcétera. El equipamiento que se necesitaba, que era un equipamiento, nosotros realizamos el hummus de brócoli por alta presión hidrostática, ¿vale? Pero utilizando unas presiones lo más bajas posible para que no afectase demasiado a la calidad, y ellos ya tenían recientemente adquirido ese equipo de alta presión hidrostática, de manera que entonces servía para el tratamiento, digamos, de preservación de la calidad del producto. Sin embargo, ahí tuvimos la mala suerte de que justo cuando estábamos empezando con todas las pruebas, vino el tema COVID, vino el tema que todos conocemos y se han paralizado un poquito las inversiones que esperemos que se puedan reactivar para poderlo ver en el supermercado. Y de las últimas transferencias que hemos estado realizando durante estos últimos años, pues ha sido la optimización de la calidad de estos palitos de zanahoria que probablemente ya habéis visto en los supermercados para la empresa agrícola Villena, que es quien los comercializa,
a ver si somos capaces de optimizar un poquito la calidad, porque la zanahoria tiene algunos determinados problemas de suberificaciones en la piel, de blanqueamientos, deshidrataciones, que pues, se ha tratado de conseguir, y además bastante contento la empresa con los resultados que hemos obtenido y que ya se están implementando en los productos que se están vendiendo. Para acabar entonces este tema, los últimos 5 minutos, es hablar un poquito sobre hacia dónde creemos que va el sector, cuál es el futuro de la alimentación. La principal respuesta a esta pregunta es que nadie sabe cuál es el futuro de la alimentación. De hecho, todos los departamentos de I+D tienen como una bolita. Si tuvieran una bola de estas que le predice el futuro y les dice que van a ir por esta vía o por otra vía, pues todos tendrían que trabajar en este sentido, ganarían cuota de mercado y llegarían antes a poder poner a disposición del consumidor un producto para que fuese el éxito, ¿no? Lo que sí que se sabe es que en la alimentación del futuro se va a versar va a apostar por diversos pilares, como que es la comida saludable, la seguridad, la ausencia obviamente de contaminantes, que sea fácil de usar, fácil de preparar ese producto conveniente, que haya diversa variedad en la oferta, que no sean monoproductos, y luego el tema de la sostenibilidad, que sea respetuoso con el medio ambiente. Las frutas ya hemos comentado que tienen nada más que un 2% de la cuota del mercado por diversos productos, que es difícil de procesar, etcétera. Pero entonces estoy totalmente convencido que habrá necesidad de investigación y nuevos desarrollos en el tema de las frutas, porque es algo que si te dan la fruta ya pelada, aumentará mucho el consumo de este tipo de productos y obviamente con un estado de madurez adecuado para que se pueda repetir. Pero ya no solo el tema frutas, sino el ser capaz de que se realice una presentación o una comercialización del producto bajo una presentación innovadora y adecuada, por ejemplo, de manera que hasta incluso pues, se puedan sustituir los centros estos florales que hay en las mesas donde habitualmente tomamos o nos reunimos en las celebraciones y que sustituya, por ejemplo, ese ramo que es decorativo por lo que podría ser el postre. En definitiva, serán generar nuevas ideas, nuevas composiciones en presentaciones, como pueda ser, por ejemplo, pues en los postres, pues, tratar de tener un poco más de imaginación en cuanto a cómo presentar este producto hortofrutícola. El tema de los niños, estoy totalmente convencido que es un tema que se tendrá que explotar en un futuro. Actualmente no hay casi nadie explotando y haciendo envases que tengan, digamos, una publicidad, que tengan que llamen a los niños para consumir frutas y hortalizas, formas adecuadas para el consumo de niños hortalizas, o incluso hasta incluir estas sorpresas, como sabemos que hay otra serie de productos en el mercado que incluso los niños consumen, pues una chocolatina porque dentro tiene un regalo sorpresa. Entonces, estas formas de preparación de los productos adaptados al formato niños va a ser seguro bastante estudiado en los próximos años. Al igual que, por ejemplo, los snacks, ¿vale? En vez de el típico producto, digamos, hipercalórico a base pues, de frutos secos o de patatas fritas, etcétera, que pueda ser sustituido pues, por unos productos a tipo snacks con unas salsas para dipear, yo creo que será bastante interesante el que se pueda conseguir, se pueda adaptar y se pueda implementar dentro de la restauración y del catering. El tema de la desinfección, pues se lleva muchísimos años estudiando frente al hipoclorito sodio que hemos comentado. Se han desarrollado muchísimos desinfectantes alternativos, pero ninguno de ellos tiene el mismo efecto, el mismo precio, ni en las mismas condiciones que ese hipoclorito, con lo cual seguro que en los próximos años saldrán nuevos desinfectantes. Algo que va a cambiar radicalmente el sector del envase, y dado que este tipo de productos necesitan imperiosamente tener un envase, sobre todo la cuarta gama, que además necesita de generar una atmósfera, va a ser el tema de desarrollo de nuevos materiales plásticos que sean biodegradables, que sean compostables. ¿Vale? Esto se apuesta por la sostenibilidad, es que está puesto ahí en mayúsculas porque es algo ya inamovible que el consumidor no para de demandar. Y por último, y dando también paso a la presentación de mi compañera Encarna Aguayo,
este tipo de industria puede llegar a generar hasta el 50% de destríos, es decir, la parte comestible es el 50%, la no comestible y que se destría es el 50%, generando entonces una cantidad tremendamente elevada de biorresiduos de subproductos que será muy conveniente estudiar su puesta en valor, su revalorización. Y para ello el empleo de la nanotecnología, por ejemplo en microencapsulación, como hemos dicho al principio, de esos determinados antioxidantes o antimicrobianos, pues estoy convencido que va a jugar un papel tremendamente interesante. Y poco más, si alguno tuviera más interés en profundizar en este tipo de cosas, pues a partir de marzo comenzamos una nueva edición de un curso internacional consolidado que tenemos ahí en Cartagena sobre este tipo de temas de tecnología post cosecha y de procesado mínimo, pues para el cual estaremos encantados de dar la información conveniente. Y con esto termino mi presentación y quedo luego en el turno de preguntas y respuestas a tratar de solventar cualquier comentario que queráis que debatamos. Entonces, vamos a dar paso a la última de las presentaciones de esta tarde, que la va a hacer Irene Peñaranda Verdú. Irene es doctora en Tecnología de los Alimentos, trabaja en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y que actualmente desarrolla su investigación en la mejora tecnológica y sensorial de carne y productos cárnicos en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología, como he dicho, de la Universidad de Murcia. Nos va a hacer una ponencia sobre nuevas alternativas o nuevas tecnologías que hay de conservación de alimentos, las tecnologías de vanguardia que ya se utilizan o tienden a utilizarse cada vez más en conservación de alimentos, ámbito que, pues dentro del marco en el que se desarrollan estas jornadas y del centro que las promueve, el Centro de Referencia Nacional en Industria Alimentaria y más concretamente en Conservación Vegetal y Alimentos, pues tiene mucha importancia tanto para los objetivos del centro como para el sector al que se dirige. Así que, Irene, pues buenas tardes, muchas gracias por brindarte a participar y tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos vosotros por esta oportunidad. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sin problema, Irene. Vale, muchas gracias. Pues como bien has dicho, pues vamos a finalizar ya hablando de las nuevas tecnologías de conservación de alimentos. Vamos a ver si somos capaces de irnos de aquí con unas pequeñas pinceladas de las ventajas que tienen y de los inconvenientes que también tienen algunas de ellas. Entonces, como ya sabéis, la conservación de alimentos pues, se realiza para evitar la contaminación, que sería el término inglés food safety, y la alteración de los alimentos, y además permitir el abastecimiento de alimentos nutritivos e inocuos. Este término se conocería a nivel en inglés como food security. Es muy importante diferenciar estas dos terminologías, con el objetivo pues, de alargar la vida útil de estos productos, eliminando pues, los microorganismos patógenos y sus formas más resistentes, como serían las esporas, y también conseguir desactivar esas enzimas. Entre las principales causas de deterioro de los alimentos, mencionad pues, la proliferación de microorganismos en los alimentos, pues debido a la propia naturaleza de estos alimentos, también a la acción de factores físicos y ambientales como sería la luz solar y el aire, que conllevaría una pérdida de vitaminas y también el arrancamiento de las grasas. También mencionar la temperatura, que puede inactivar, reducir o reproducir rápidamente estos gérmenes. También tendríamos la humedad, que favorece o impide ese desarrollo bacteriano o también el embohecimiento. Luego tendríamos las reacciones químicas o biológicas, que sería, por ejemplo, la oxidación, que se produce en las células pues, de los alimentos pues, debido a la exposición de la luz solar y el aire, conllevando, como hemos dicho bien antes, pues, esa pérdida de vitaminas y el enranciamiento de las grasas. Luego también tendríamos la maduración enzimática, que es la que se produce de forma natural en los alimentos. Y por último, la actuación de animales sobre el alimento, pues por la acción de insectos o de plagas en general que causarían ese deterioro, y además pueden favorecer alguna de las causas que hemos mencionado. Por tanto, las tecnologías de conservación de alimentos son determinantes a la hora de alargar la vida útil y así disminuir el desperdicio de una forma significativa, pues lo cual contribuye además a la seguridad alimentaria y a un desarrollo sostenible.
Ante la demanda de los consumidores hacia productos más naturales y más frescos, con un mínimo tratamiento térmico, que además tengan una alta calidad nutricional y organoléptica y alarguen su vida útil, surgen las nuevas tecnologías de conservación para mejorar la calidad de los productos existentes, para reducir también los costes de producción y además obtener nuevos productos, obtener nuevas categorías de productos. Entonces, entre las tecnologías de conservación las podemos clasificar, las podemos recoger tanto en tratamientos térmicos como en tratamientos pues, no térmicos. En tratamientos térmicos, ya os digo que las clasificaciones son diversas, pero bueno, entre los tratamientos térmicos podemos mencionar pues, calor, por frío, por reducción de agua o otras tecnologías térmicas. Y luego tendríamos en tratamientos no térmicos los aditivos químicos, técnicas culinarias, envasados y otras tecnologías no térmicas que pasaremos pues, ahí describiendo poco a poco. Entre los tratamientos térmicos, pues calor, pues nombrar por ejemplo el escaldado, que es el paso previo a la congelación de los vegetales pues, para inactivar las enzimas. Luego tendríamos la pasteurización, que es un tratamiento térmico suave, en temperaturas por debajo de los 100 grados. Normalmente se suelen utilizar, las temperaturas habituales son entre 62 y 85 grados. Luego tendríamos la esterilización, que eso ya es un tratamiento térmico fuerte, con temperaturas por encima de los 100 grados, que conseguimos inactivar pues las esporas, pero también nos llevamos la pérdida de esas vitaminas hidrosolubles, que serían, por ejemplo, las del grupo B y C. Y luego teníamos la uperización, que es un poco más moderna, que será temperaturas alrededor de los 140 a 150 grados durante segundos, que conseguimos que esa pérdida nutritiva sea mucho inferior, sería inferior a la que se produce en la esterilización. Luego por frío pues podemos tener la refrigeración, la congelación y más actual sería la ultracongelación, que es conseguir en menos de 4 horas bajar al interior del producto a unos menos 18 grados, menos 20 y conseguir que al final del todo el proceso que esté ese alimento ya a menos 80, a una temperatura por debajo de los menos 80 grados. Luego dentro de los tratamientos térmicos por reducción de agua, pues nombrar la deshidratación, que es por la acción de ese calor artificial. Luego también tendríamos, por ejemplo, la desecación por medio de aire o lo que es el sol. También tendríamos la concentración, también la liofilización, que está basada pues, en el desecado de los alimentos por medio de la congelación a vacío y su posterior sublimación del agua. Este es un método que conseguimos, como se ve en la imagen, preservar muchísimo mejor la calidad del alimento, también sus propiedades nutricionales, lo que conlleva una alta pérdida es necesario mucha energía para su tratamiento y aumentando así el coste de esta técnica de la liofilización. Y luego, entre otras tecnologías térmicas, otras tecnologías que ahora mismo tienen una mayor proyección comercial, pues nombrar estas tecnologías electromagnéticas. Las energías electromagnéticas son un proceso eléctrico en las que podemos recoger el calentamiento ósmico, la radiofrecuencia y el microondas. El calentamiento ósmico se realiza a una baja frecuencia, entre 50 y 60 Hz, la radiofrecuencia ya a una media frecuencia, entre los 30 MHz, y el microondas sería ya una elevada frecuencia. Las que están permitidas actualmente son la de 915 y la de 2450 MHz. Diferenciar que tanto el calentamiento ósmico como la radiofrecuencia son un fenómeno electrostático, mientras que el microondas es un fenómeno de radiación muy selectivo con el agua. También podemos decir que, por ejemplo, el microondas es muy útil pues, para la destrucción de esas aflatoxinas o para la pasteurización de platos preparados, y el calentamiento ósmico, por ejemplo, para productos con un alto contenido de partículas y que tengan un contenido de agua mayor a un 30%, sobre todo pues, para zumos, salsas, que consigamos eliminar esas esporas con este calentamiento ósmico. Entre las ventajas, pues nombrar que con estos procesos, con estas tecnologías, conseguimos aumentar la velocidad del procesado, tanto de, por ejemplo, de la descongelación, de la deshidratación. Al ser un calentamiento volumétrico y selectivo, pues conseguimos una destrucción total de microorganismos y esporas. Además, hay una alta eficiencia de transferencia de energía. Estos equipos son de unas dimensiones muy reducidas y conseguimos ahorrar energía.
Entre las desventajas, destacar pues, la dificultad de integración de estos sistemas en línea de procesado, hay que hacer una inversión, la validación y el control de los procesos es muy importante en todas estas técnicas que vamos a estar viendo, controlar bien el tiempo de calentamiento, el control de las temperaturas y también la uniformidad del calentamiento. Sobre todo en el microondas no es muy uniforme su calentamiento, entonces esto nos puede conllevar a problemas de calidad y de seguridad alimentaria. Como bien hemos dicho, con los tratamientos térmicos conseguimos destruir las esporas, además también se pierde pues, esos nutrientes, hay una pérdida de nutrientes y se modifican las propiedades organolépticas. Por tanto, los nuevos avances en la conservación de alimentos van encaminados hacia los tratamientos endotérmicos, para conseguir un incremento de la vida útil sin ver mermadas o modificadas esas características del producto fresco y además conseguir ampliar la oferta de estos tipos de productos. Entre los tratamientos no térmicos, pues mencionar pues, los aditivos químicos, que podemos clasificar tanto de síntesis como de origen natural, pues conservantes, colorantes, de origen natural, pues, por ejemplo, el romero. Luego también podríamos clasificar en las técnicas culinarias lo que serían líquidos conservadores, que están compuestos pues, tanto por ejemplo, por un ácido, por un alcohol, por plantas aromáticas, especias, etcétera, que serían pues, encurtidos, marinados, escabeche, adobos, los confitados, bueno, que es cocinar con su propia grasa o con otra grasa. También tendríamos salazones y salmueras, la fermentación, el ahumado y la encapsulación, que es como más novedosa, como poder encapsular algún compuesto antioxidante que se pueda ir liberando poco a poco. Luego en el envasado, pues tenemos a vacío, en atmósfera controlada, pues ya sabemos pobre en oxígeno y rica en CO2, en atmósfera modificada, pues que implica pues, la eliminación de ese aire del interior del envase y es reemplazado por otro gas, otra mezcla de gases. Luego tendríamos el envasado activo e inteligente, los recubrimientos y film comestibles, y luego otras tecnologías con unas altas posibilidades de expansión, que serían tanto la degradación, altas presiones, pulsos eléctricos, luz pulsada, luz ultravioleta, campos magnéticos, ultrasonidos y bioconservación. A continuación nos vamos a centrar sobre todo en el envasado activo inteligente, recubrimiento y film comestible, y luego en todas las otras tecnologías, menos en la irradiación. La irradiación, bueno, es un proceso, un tratamiento térmico que es aceptado, que no causa ningún daño al individuo. Lo que sí que es verdad que es una tecnología que no está muy aceptada por los consumidores y en España solo está permitido pues irradiar lo que son hierbas aromáticas y plantas y especias secas. Entonces pues nos vamos a centrar pues en otros tipos de tratamientos térmicos. Las altas presiones hidroestáticas, esta tecnología está basada en la compresión del agua que rodea el alimento, alrededor de una compresión de un 10 o un 20%, y utilizando unas presiones entre 300 y 60 megapascales. Se puede utilizar inferiores y superiores. Esta es a nivel industrial que se está ahora mismo implementando y utilizando, alrededor de unas 300 y unas 600 megapascales. Consiste en introducir el producto en un envase que tiene que ser flexible. Se mete ese producto en la cámara para hacer de altas presiones, que previamente luego se llena con agua, y ese agua es comprimida para crear esa presión instantánea y uniforme. Y el envase, al ser flexible, pues permite transmitir esa presión al producto, además de que actúa pues, como barrera de ese agua. ¿Qué conseguimos con este método? Pues permite inactivar los microorganismos porque le causa un daño mecánico en su ADN, en su replicación, y además permiten activar enzimas por la desnaturalización de las proteínas sin alterar las características nutricionales y organolépticas del alimento. Conservamos lo que son pues, el olor, sabor y sabor propio de ese producto. También es un método muy rápido, conseguimos disminuir el tiempo de procesado a minutos, es un proceso semicontinuo y uniforme y depende de factores intrínsecos, que sería, por ejemplo, la presión, la temperatura y el tiempo. Estos equipos pueden trabajar tanto a temperatura ambiente como a temperaturas, por ejemplo, de refrigeración en torno de 5 grados hasta 25, y también de factores intrínsecos. Es muy importante, que ya veremos a continuación, la composición del alimento. Las aplicaciones de estos equipos pues, se pueden utilizar para pasteurizar y esterilizar a temperaturas moderadas, que conseguimos a más de 400 megapascales la muerte de los microorganismos.
y a más de 500 megapascales las de los esporas. También, si queremos hacer algunas modificaciones en las proteínas, pues conseguir tensorizaciones, que la carne sea mucho más blanda y la inactivación de enzimas y toxinas, pues alrededor de los 300 y 400 megapascales. También podemos obtener cambios de fase, tanto en la congelación o gelatinización de almidones a baja temperatura, a presiones por encima de los 400 megapascales. Luego también podemos mejorar las reacciones de hidrólisis de biopolímeros, que actúan como reacciones enzimáticas alrededor de presiones de 200 megapascales y también en procesos de extracción. Decir que las altas presiones, el pionero de estas aplicaciones fue la empresa Espuña para hacer loncheados de productos cárnicos. También se utilizan en varias empresas pues como Campofrío, etcétera, pero tiene una alta también implicaciones cada vez más en lo que son en frutas y verduras frescas. Sobre todo, ¿para qué? Pues para la higienización y aumento de esa vida útil, para la conservación del color, del sabor, también para la reducción de la actividad de la polifenol oxidasa, que es la responsable, como ya sabéis, del pardeamiento de las frutas y de los vegetales, que ocasionaría pues, esa disminución del color de esas propiedades organolépticas y nutricionales del producto. Está muy implementada, sobre todo en las salsas como el guacamole. También ahora mismo en la empresa que es IAN, la que lo lleva los productos de carretillera en platos preparados, también la aplican a altas presiones. Luego en zumos para la conservación de olor, sabor y vitamina C, también para limitar la actividad enzimática de la pectina esterasa, que es la pérdida, ya sabéis, esa de la turbidez deseable del producto. La empresa Imbo lo está utilizando actualmente en sus productos, en sus zumos y en su Smoy. Luego también se emplea en confituras, jaleas, mermeladas, purés de frutas, salsas, etcétera, para conservar el olor y sabor y las vitaminas. Y también permite pues, la estilización del producto y la penetración del azúcar en el interior de los trozos de fruta. Los alimentos que hay que tener en cuenta, porque no se pueden tratar, serán los alimentos sólidos con aire incluido, como serían el pan y la espuma. ¿Por qué? Porque cuando tú ejerces esas altas presiones, ese aire liberado al exterior del producto, al exterior del envase, se quedaría ahí ese gas en el envase y el pan y la espuma pues se quedarían como si fuera un producto sólido, compacto, ya que se eliminaría el interior de ese gas, se quedaría un producto muy compacto. Luego en alimentos con envases rígidos como la lata y el vidrio, porque no se podrían expandir, no será un... Y luego también alimentos pues, con bajo contenido en agua, en especias y frutas secas. Entre las ventajas, pues destacar que es una buena técnica para alimentos donde no se pueden emplear a altas temperaturas, para la inactivación enzimática, también para el incremento de la vida útil, para mejorar la calidad sensorial y nutricional, también para las propiedades tecnológicas. Es una tecnología que usa muy poca energía, es muy uniforme, sin residuos, solo un agua potable, y hay que decir que la reutilización de ese agua potable es del 89 hasta 95% de ese agua, y es una tecnología muy aceptada por los consumidores. Entre las desventajas, pues el elevado coste de inversión, también decir que es un proceso semicontinuo, también la baja efectividad en los productos con baja actividad de agua y alto contenido en grasas. ¿Por qué? Porque se produce la desnaturización de esas proteínas, quedando libres pues, los iones, si quiere, quedando libres los iones metálicos que caracterizarían pues, esa oxidación de los lípidos. Y luego uno de los inconvenientes ahora mismo sería el número reducido de suministradores de equipos. Ahora mismo de los que más aquí hay en España es Hyperbaric, pero no hay muchos más suministradores. Luego la siguiente tecnología serían los pulsos eléctricos. Los pulsos eléctricos están basados en las propiedades que tienen los alimentos fluidos de ser buenos conductores eléctricos. Es también una técnica que se realiza a temperatura ambiente o de refrigeración. Con la aplicación consiste en aplicar brevemente una descarga de gran intensidad en los alimentos situados en dos electrodos, como se vería aquí en la imagen. En esta patada sería colocar el alimento entre dos electrodos y aplicarle una breve descarga. Con este método conseguimos destruir la membrana de los microorganismos. Cuanto más grande, mucho mejor para aplicar esta descarga, y luego también conseguimos la inactivación enzimática.
También se consigue la electrolisis de sustancias, pues dependiendo de la composición del alimento, cuanto más homogéneo mejor. A pH bajo es mucho más efectivo porque a pH bajo hay menor conductividad, y al haber menos conductividad es necesario menor temperatura y menos energía, y conseguimos aumentar así el campo eléctrico y sería muchísimo más efectivo. Este proceso sí que puede trabajar en continuo. Entre las aplicaciones, pues se han utilizado para pasteurización de zumo y huevo líquido, también para mejorar el proceso de deshidratación, se puede emplear también para la extracción de azúcar de remolacha y colorantes alimentarios, para mejorar procesos de marinado y salazón, y para incrementar el color y disminución de la maceración de los vinos. Sobre todo esta se aplica en fluidos viscosos y homogéneos. En los productos que no se puede tratar, pues son productos con una conductividad elevada. Ya como hemos dicho antes, se necesitaría muchísima más energía de campo eléctrico para que sea efectivo, para inactivar esas enzimas o esas bacterias, y también no es efectivo con un tamaño de partícula superior a 1 centímetro. Entre las desventajas, pues bueno, como hemos visto antes, el tamaño de la partícula es muy importante. La baja efectividad, se ha visto que tiene una baja efectividad en las bacterias gram positivas y en las esporas, ya que las gram negativas tienen un valor crítico transmembrana mucho más bajo, por lo que sería más fácil de penetrar esos pulsos eléctricos en su membrana e inactivarla. No es apta para productos con una conductividad elevada, porque necesitaríamos muchísima energía pues, para conseguir ese campo eléctrico. La presencia de burbujas en el aire de esa cámara pues, produciría espumas o dañar el producto. Hay que tener en cuenta también, es muy importante hacer una buena primera de todo, ver qué tipo de pulsos se necesitaría para hacer de esa intensidad más bien, porque si no podríamos disminuir la retención de vitamina C, perderíamos en nuestro producto esa vitamina C. Y luego, pues la aplicación de forma aislada, pues eso no es recomendable solo aplicar esta tecnología. Luego, entre las ventajas, pues como hemos visto ya antes, y hemos dicho y hemos ido diciendo, pues la destrucción de microorganismos. También conseguimos la inactivación de enzimas, tiene una alta eficiencia energética y con esta tecnología podemos trabajar en continuo. La siguiente que vamos a ver es la luz pulsada. No confundir con la de los pulsos eléctricos. La luz pulsada consiste en exponer a un alimento a pulsos de alta intensidad mediante una lámpara de xenón. Como se ve aquí en la imagen, sería aplicarle unos pulsos de alta intensidad pues durante unos como a 0,1 segundo hasta 3 microsegundos, y con este método es muy efectivo, sobre todo para la superficie de los alimentos, porque conseguimos con él reducir así la necesidad de desinfectantes químicos y de conservantes. También es muy útil para la esterilización de los materiales, también para equipos de envasado y alimentos, porque conseguimos producir cambios fotoquímicos, modificamos el ADN y las membranas celulares y así se inactivan esos microorganismos, y también cambios fototérmicos. Hay que decir que esta tecnología produce un incremento, cuando pasa el alimento sobre esas lámparas de xenón, produce un incremento pero momentáneo de la temperatura en la zona tratada. Es un proceso muy rápido con una alta posibilidad de producción elevada. Entre las aplicaciones, pues sobre todo para la descontaminación de material de envasado transparente, para la conservación de alimentos que tengan partículas muy pequeñas, que en este caso pues serían pues, sobre todo zumos, líquidos muy claros, y ya para la desinfección de superficies, tanto para los frutos, los vegetales, la cáscara de huevo, etc. Entre las ventajas, pues destacar que esta técnica controla muy bien la presencia de hongos, conseguimos aumentar la vida útil, como hemos visto, por la destrucción de microorganismos e inactivando enzimas, sin gasto de agua ni de productos químicos, produce unos altos niveles de descontaminación, y esta técnica sí que la podemos sincronizar con el ritmo de producción. Se puede poner los lineales de producción, a la vez que se va elaborando el alimento, se puede ir desinfectando su superficie. Desventajas, pues eso, que es altamente aplicable solo en la superficie de los alimentos. Luego ahora vamos a ver la de luz ultravioleta. Esto consistiría en exponer la superficie del alimento a una longitud de onda de 200 a 200 nanómetros, que es lo que conoceríamos como luz ultravioleta C,
se ha visto que tiene una mayor acción germicida a los 254 nanómetros. Y luego cada vez más se está implementando lo que se conoce como luz ultravioleta B, que sería la iluminación a las longitudes de onda de 280 a 315 nanómetros, que se ha visto que mejora la biosíntesis de compuestos fenólicos y carotenoides. Mezclando ambas, se ha visto eso, esa mejora de esa biosíntesis de los compuestos fenólicos. Normalmente se emplean varias lámparas, pero en este caso la más utilizada serían las lámparas de mercurio para aplicar esa iluminación. Conseguimos la inactivación microbiana por absorción directa de la energía ultravioleta, y esa energía produce mutaciones en el ADN de los microorganismos, inactivándolos. También induce mecanismos de defensa en el tejido metabólico de las frutas y de las hortalizas, produciendo las fitoalexinas, que son los compuestos antimicrobianos, como ya sabéis que se acumulan en algunas plantas, como por ejemplo en las familias de las leguminosas o de las solanáceas, como respuesta pues, a daños mecánicos o a lo mejor a la exposición de algunos patógenos, y induce ese mecanismo de defensa. Y luego en las aplicaciones, pues decir que la podemos aplicar tanto en la desinfección de agua, en la inactivación de microorganismos en alimentos líquidos, pues por ejemplo zumos y miel, también para reducir la carga microbiana en superficies de alimentos sólidos, y tiene un alto interés en las especias, pues eso, en inactivar la microbiota de las especias. Para hacer una breve reseña y hacer una comparativa entre las diferentes alternativas para inactivar microorganismos como de métodos de desinfección, que tendríamos la luz ultravioleta, el cloro y el ozono, pues decir que, por ejemplo, la luz ultravioleta sería una destrucción física, en cambio el cloro y el ozono serían químicas ambas. Luego la desinfección de la luz ultravioleta se realizaría tanto en segundos, entre 1 y 5 segundos. En el cloro tardaría un poco más, pero bueno, es buena la desinfección. Y en el ozono es muy impredecible esa desinfección. Luego, en cuanto a los efectos residuales, la luz ultravioleta no presenta ninguno, en cambio el cloro y el ozono sí, tiene esos productos químicos. En el cambio de agua, de la composición del agua, la luz ultravioleta igual, no tendría ningún cambio, el cloro y el ozono sí. Y luego la luz ultravioleta tampoco supondría ningún peligro para el personal que la esté aplicando. El cloro sería medio y el ozono pues sería alto. Entre estas ventajas de la luz ultravioleta, hablamos de la inactivación pues, de la mayoría de microorganismos, virus y esporas, sin efecto residual, no hay ni productos químicos ni radiación, etcétera. Se realiza muy rápida, tiene bajo coste, es muy efectivo sobre todo en las superficies y también mejora la capacidad antioxidante. Entre las desventajas, pues se ha visto que en muestras turbias y sólidos suspendidos disminuye la eficacia, y si no se aplica un tratamiento adecuado de luz ultravioleta, pues hay una posibilidad de reparación pues, de los daños mecánicos causados por esta luz en los microorganismos. Luego la siguiente tecnología que vamos a ver sería la de ultrasonido, que es la energía pues, generada por las ondas acústicas con una frecuencia superior a los 20 GHz. Hay diferentes tipos. Tenemos la de baja intensidad, que sería por debajo de 1 vatio, o la de alta intensidad, que sería en torno a un 10 o a 1000 vatios. Hoy en día los ultrasonidos que se están utilizando son ultrasonidos muy potentes, con una alta intensidad, es superior a 5 vatios y con frecuencias bajas, de 40 GHz. Los ultrasonidos actúan a través de los fenómenos de cavitación gaseosa, por lo tanto son dependientes pues, de la frecuencia, de la presión acústica, de la intensidad que tú le des, de la viscosidad del producto y de la temperatura. Por tanto, han hecho diferentes combinaciones más efectivas de estos ultrasonidos, como una sería, por ejemplo, la termosonicación, que sería utilizar simultáneamente temperatura y ultrasonido. Normalmente, cuando se utiliza esta combinación de temperatura y ultrasonido, se utiliza una temperatura por debajo de los 45 grados. Luego también tenemos la manosonicación, en la que se emplea presión más ultrasonido, alrededor de una presión pues, de 600 vatios. Y luego tenemos la combinación de todas ellas, que sería la manotermosonicación, que sería presión, temperatura más ultrasonido, que sería una de las más efectivas. Entre las aplicaciones, pues destacar la acción bactericida y la alteración enzimática. Es útil para la estilización de equipos,
también para la extracción de aromas, el cristalado y secado, cristalización de azúcares y grasas, desgasificación y destrucción de espumas, y también ayuda a la congelación y a la tenderización de la carne. Principalmente se emplea para zumos de frutas y salsas. Entre las ventajas destacar porque mejora procesos de limpieza y deshidratación. También nos permite hacer una evaluación no invasiva de la calidad de los alimentos. En ella pues, podemos ver ya, como sabéis, que esto viene de la tecnología también como de Loxona, que se aplica a la misma, y podemos a lo mejor ver por la detención del momento óptimo de descarte del aceite de fritura. También podemos comprobar esa composición, podemos ver si los quesos tienen su grado de madurez o si tienen algún defecto. También podemos evaluar en los productos cuántas grasas tienen. Todo eso se puede hacer con ultrasonido. También la inactivación de microorganismos y enzimas es una técnica muy fácil de operar y una tecnología muy rápida. Entre las desventajas es que depende de múltiples factores, como hemos visto antes, de la temperatura, de la presión, de la frecuencia, de la viscosidad, y no es muy buena para muestras turbias y que contengan muchos sólidos en suspensión, ya que disminuye su eficacia. Luego también tenemos lo que son los campos magnéticos oscilantes. Esta tecnología consiste en envasar el producto en una bolsa de plástico y someterla entre 1 y 100 pulsos en un campo magnético oscilatorio. Como se ve en la imagen, sería meter en un campo magnético que es oscilatorio, que se va moviendo, con una frecuencia entre 5 a 500 GHz, durante 25 microsegundos hasta 10 milisegundos. Es una técnica muy rápida. Actúa tanto en la superficie como en el interior del alimento. Esto es muy importante porque, como hemos visto, muchas de las anteriores solo actuaban en la superficie. Conseguimos la inactivación de esos microorganismos mediante las alteraciones que le provocan el ADN, y sus aplicaciones pues, serían en todos los alimentos envasados y también en la superficie interior de los alimentos sólidos. Entre las ventajas, pues destacar eso, la inactivación de microorganismos y enzimas sin pérdida de nutrientes ni cambios organolépticos, y que es aplicable en la superficie interior de los alimentos. Como desventajas, es una técnica que está muy poco estudiada y muy poco implementada actualmente a nivel industrial. Entonces falta muchísima más investigación acerca de esta técnica, pero por lo menos pues, que nos vaya sonando. Y luego también hablar de la bioconservación. La bioconservación es una tecnología pues, para alargar la vida útil y mejorar la seguridad de los alimentos mediante el uso de la microbiota natural o de sustancias bactericidas antimicrobianas, que actúan pues, tanto como aditivos, adyuvantes o compitiendo con los patógenos por el espacio físico y los nutrientes de este. ¿Tipo de bacterias que nosotros podemos utilizar? Pues tanto las bacterias acidolácticas como los probióticos, como lo que son las bacteriocinas, que son las proteínas o las toxinas estas peptídicas que sintetizan las bacterias, pues por eso para inhibir el crecimiento de bacterias similares. Luego tendríamos los bacteriófagos, que son los virus que infectan a otros virus. Y entre las aplicaciones, pues esto sería muy útil para alimentos mínimamente procesados, pues sobre todo para productos de cuarta gama, ya que simplemente con los que solo se lavan o se desinfectan, se ha visto que los patógenos sobreviven a estas técnicas. Entonces, tiene un gran interés sobre todo en productos mínimamente procesados. Entre las ventajas, pues nada, pues decir que produce productos libres de conservantes químicos, mejora la seguridad alimentaria sin alterar esas propiedades organolépticas. Y luego desventajas, pues normalmente no provoca una reacción total de los microorganismos. Necesitaríamos utilizar una combinación de otras tecnologías para la conservación. Y ya por último nos vamos a centrar en lo que son ya el apartado de envases. Tendremos lo que es el envase activo e inteligente. El envase activo pues modifica las condiciones del producto, incorporando pues mediante la incorporación de materiales o nanopartículas o sustancias con efectos antimicrobianos, antioxidantes, como pueden ser, por ejemplo, sustancias que absorban el oxígeno, la humedad, etcétera, o que emitan o regulen esa temperatura. Como ejemplos, pueden mencionar por los envases de cuarta gama con sustancias volátiles o esos que son autocalentables, los sacos antimicrobianos, también lo que se conoce como widgets, que son esas bolas de nitrógeno
a lo mejor cuando se abre, por ejemplo, la cerveza, expulsa ese gas. ¿Qué conseguimos con este tipo de envase? Pues alargar lo que son las fechas de caducidad y también permite una distribución más alejada del punto de origen. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que son el envase inteligente. El envase inteligente pues, controla el estado de los alimentos envasados y su entorno mediante sensores. Pueden proporcionar información visual sobre el estado de los alimentos, por ejemplo, si hay cambios de temperatura, si hay un crecimiento bacteriano. ¿Cómo? Pues mediante, por ejemplo, indicadores de temperatura que le pongamos en el envase. También nos pueden poner indicadores que hayan de madurez, de frescura del producto, si tiene fugas el envase, pues indicadores de cambio de color. ¿Qué conseguimos también con este tipo de envases? Pues monitorizar la calidad, sobre todo, reducir el tiempo y el coste de las analíticas, porque simplemente viendo el envase ya sabríamos si ese producto está para desecharlo, no se puede consumir. Y luego además nos mejora la trazabilidad de la cadena de suministro. Y por tanto, nos ayudan a reducir ese desperdicio alimentario. Y ya por último, hablar de los recubrimientos y film comestibles. El recubrimiento es una matriz comestible delgada que se aplica directamente sobre la superficie de un alimento, ya sea por inmersión o por aspersión. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de unas fresas que se han recubierto en lo que es en la izquierda está con gelatina, tiene un recubrimiento de gelatina, y la otra nos hayan pasado 8 días y como podéis observar, la que no tiene recubrimiento ha crecido, pues no. Tiene ese crecimiento elevado, por lo tanto, el recubrimiento de gelatina es efectivo, actúa como barrera. Y luego es muy importante saber diferenciar lo que es una película comestible de un recubrimiento. La película comestible o film es una capa de material delgado, comestible también, pero formada por separado. Se forma por separado y se coloca sobre el alimento. Para ello, para poder colocarlo, es necesario un plastificante. Hay diferentes plastificantes en el mercado, como el glicerol, el sorbitol, el polietilenoglicol, hay diferentes, pero ahora mismo el que más se está utilizando es el sorbitol porque es mucho más resistente y flexible que el glicerol. La imagen de la derecha sería una película, o sea, se ve como una película in vitro. En este caso lleva especias, entonces por eso se ve ese color, pero normalmente si, por ejemplo, tú puedes hacer tanto las películas como con el recubrimiento comestible, pues con diferentes, lo puedes hacer pues, con diferentes recubrimientos, por ejemplo, de naturaleza lipídica, de naturaleza de polisacáridos, o lo puedes hacer de proteínas. En este caso fue de polisacáridos, lleva maltodextrina y alginato, con un plastificante, luego se le pondría en el producto con un plastificante, pues en este caso, por ejemplo, el sorbitol. Entonces, tanto el recubrimiento comestible como el film actúan como barrera contra el intercambio de gases, que influye en la estabilidad química y microbiana, y además evita el daño mecánico por manipulación. Sería como un envase, como bien hemos dicho, sería como un envase para favorecer o ayudar ese transporte del producto hasta por ejemplo, hasta un supermercado, hasta que llegue a una casa. Estos films ayudan, y estos recubrimientos, a retardar los cambios químicos y la pérdida de peso. También prolongan el tiempo de almacenamiento y la vida útil, porque inhiben ese desarrollo microbiano presente y además ayudan a reducir el desperdicio alimentario. Como hemos visto, para hacer así una breve reseña, pues dentro de las tecnologías no térmicas, las altas presiones hidrostáticas es la más implementada a nivel industrial, pues para higienizar y alargar la vida útil pues, de las frutas y las verduras. También decir que los ultrasonidos, los pulsos eléctricos y los campos magnéticos pues, son 3 de las tecnologías más prometedoras en la actualidad. Las investigaciones en tecnología para la conservación pues, han ido evolucionando en función pues, de la demanda y de los hábitos de consumo, hacia nuevos tratamientos no térmicos pues, que garanticen la calidad y la seguridad de los productos hortofrutícolas, prescindiendo pues, de aditivos y conservantes químicos. Pero como hemos visto, la mayoría de estos tratamientos no son altamente eficaces por sí solos. Para la inactivación de microorganismos esporulados y es aconsejable pues, el empleo de otros tratamientos combinados. Estos tratamientos combinados consisten pues, en la combinación, como bien su propio indica, de obstáculos o barreras que por separado serían insuficientes para prevenir el deterioro de los alimentos, pero en conjunto pueden reducir la intensidad del tratamiento térmico y conseguir así productos mucho más nutritivos
que además conserven sus características sensoriales. En consecuencia, como veis en esta imagen, el futuro va hacia la combinación de tecnologías no térmicas que permitan alcanzar mejores cuotas de prevención, obteniendo productos más estables durante más tiempo, con mejores cualidades nutricionales y organolépticas, que garanticen pues, ese menor desperdicio alimentario y, por lo tanto, que contribuyan a una mayor seguridad alimentaria y sostenibilidad a nivel global. Bueno, pues por mi parte ya está todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.